Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la 33ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día lunes. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la 33ª semana del tiempo durante el año. El texto del Evangelio nos presenta este milagro. Jesús ha hecho muchos milagros a lo largo de su vida pública, a lo largo de su ministerio público. Muchos y variados, y de distinta índole. En este caso, un ciego. Jesús iba pasando, el ciego estaba al borde del camino, de haber escuchado el griterío, de haber escuchado que mencionaban a Jesús y evidentemente ha escuchado que este Jesús es el que hace los milagros y por eso empieza a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». El sábado leíamos el Evangelio de la viuda insistente que le pide al juez inicuo que le haga justicia y el juez termina accediendo ante la insistencia de esta viuda. Este Evangelio sigue esa tónica. Este ciego que grita, la gente viene y lo reprende, que se calle, pero él sigue gritando, sigue insistiendo hasta que Jesús lo escucha. Y Jesús lo manda a traer y Jesús le pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que yo vea?» Y Jesús, ¿qué le dice? «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». La perseverancia de este ciego indica la fe que tiene. La fe que, a pesar de que parece que Jesús no lo escucha, a pesar de que la gente lo reprende, muchos deben haber dicho un montón de cosas, a pesar de eso, el ciego continuó, perseveró, tuvo constancia, y eso es por la fe. La fe nos hace seguir, aunque humanamente parezca todo perdido. El ciego sabía que humanamente parecía que Jesús ya había pasado, todo lo que le decían, que se callara, cállate, cállate, y él persevera por su fe, porque sabe que no hay nada imposible para Dios, y porque persevera, Jesús le concede el milagro, le concede el don. Este Evangelio nos enseña a crecer en la fe. Esa fe que no es, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un mero sentimiento, no es algo sensible. Voy a misa porque es lindo y el padre predica lindo y los cantos son lindos y me siento bien. Y hoy viene un padre que no me gusta cómo predica y no cantaron y entonces ya no me gusta la misa, entonces ya no voy a misa, ya no me confieso, ya no comulgo. La fe no es un sentimiento. La fe no es algo sensible. La fe es conocer lo que Dios me ha revelado y creer en su palabra y obrar en consecuencia, aunque humanamente uno no sienta nada. Tenemos que rezar, tenemos que venir a misa, tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que hacer un apostolado. Ayer domingo hablábamos de los talentos. Bueno, si tengo fe, también tengo que poner esos talentos al servicio de Dios. Y eso implica la perseverancia, y eso implica la constancia. Esto es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. El ciego recibió un doble milagro. Recibió el milagro de poder recuperar la vista, pero además de recuperar la vista, afianzó su fe, porque al perseverar Dios le concede un don mayor, esa fe que lo lleva a que después que ha obrado el milagro vaya al lado de Jesús alabando y glorificando a Dios.
El ciego ya no tiene ningún temor de estar con Jesús, de alabarlo, de glorificarlo, porque ha encontrado la salvación, ha encontrado a aquel que le puede dar absolutamente todo. Solamente Jesús puede llenar nuestra vida, solamente Él puede transformarnos. En este día 16 de noviembre celebramos a dos santas, Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis. Santa Margarita fue princesa inglesa, nació en el 1046 y murió en el 1093. Nace en Hungría, cuando su padre vivía desterrado allí. Reintegrada en Inglaterra, se casó con el rey de Escocia, Malcolm III, a quien le dio 8 hijos. Por su cultura, por su sentido político y sobre todo por su caridad, ejerció una influencia profunda sobre su marido y contribuyó a la renovación religiosa de su pueblo. Los dos esposos murieron a pocos días de distancia en Edimburgo. Santa Margarita nos enseña, como ya hemos comentado, cada santo tiene un aspecto particular que cultiva en su vida. Ella al lado de un gobernante, cómo supo iluminarlo, cómo supo acompañarlo y sobre todo cómo supo testimoniar a Cristo en ese lugar donde Él la había puesto. Santa Gertrudis, virgen, nació en el 1256 y murió en el 1302. Monja cisterciense de la abadía de Helfa, Sajonia. Tenía 25 años cuando el Señor la tomó, la levantó y la colocó cerca de Él, según palabras de la misma santa. Vivió entonces en una profunda unión con Dios, dedicándose a la meditación de la Escritura de los padres de la Iglesia. Dejó por escrito el fruto de su contemplación de Cristo en la cruz. Santa Gertrudis, esta monja que fue como tocada particularmente por Cristo y entregó su vida a Él también, nos enseña la respuesta personal de nuestra vida a esa llamada que Dios hace a cada uno de nosotros. La vocación, nuestra vocación particular, no es otra cosa que escuchar ese llamado de Dios. En este mes de María nos toca meditar en el segundo misterio de luz, que es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Es el primer milagro que Jesús realiza. La Virgen se ha dado cuenta que se han quedado sin vino. Han sido invitados, Jesús va con los apóstoles, su madre, ya no se menciona San José, es probable que ya no esté presente. Lo cierto es que en determinado momento la Virgen se da cuenta de este detalle, que no tienen vino, y le dice a Jesús, no tienen vino. No le dice que haga el milagro, simplemente le hace ver un detalle importante. Jesús le responde, mujer, que a mí todavía no ha llegado mi hora. Esta pregunta que parece evasiva, pero que sin embargo la Virgen, haciendo caso omiso a lo que ha dicho Jesús, dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Jesús termina obrando el milagro. Esas tinajas llenas de agua se convierten en un vino exquisito. El primer milagro que Jesús realiza, que parece que no estaba dentro de sus planes, fue a instancia de su madre, la Virgen Santísima. Este mes de María nos enseña también a ser conscientes de ese poder que tiene María. Nadie hay como Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, es Dios. De Él nos viene la salvación. Pero de María se dice que es la omnipotencia suplicante. Ella obtiene todo lo que le pide a su Hijo. Que nuestra devoción a María también implique no solamente repetir su nombre, no solamente llevar el rosario colgado a nuestro cuello, sino rezar el rosario, imitar sus virtudes y pedirle con insistencia, que ella nos vaya configurando cada vez más con su Hijo, que nosotros seamos capaces de escuchar, como ella dice, hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que Jesús nos dice. Que nuestra Madre nos conceda a todos esta gracia. Recemos por los enfermos, recemos por los que sufren, recemos por los que están solos, recemos por las intenciones que cada uno tiene en lo más profundo de su corazón.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.